Bueno, para conversar de esas cosas estamos aquí con Juan Carlos Ruiz. Nos vamos a referir, Juan Carlos, bienvenido, para comenzar a toda este contexto completamente alterado y que la gente dice que ya la crisis política se ha superado con el nombramiento de un nuevo gabinete. La crisis política no se ha superado mientras no se le dé un voto de confianza al nuevo gabinete. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Buen día, Javier, gracias por la invitación. La crisis política no se va a superar hasta que sepamos quién es el nuevo presidente. O sea, la crisis política empieza porque hay un dato de la realidad que el presidente y muchos se niegan a aceptar como dato de la realidad, que es que la campaña electoral ya se inició. No es casual que la votación de Acción Popular y la votación de Alianza por el Progreso, que son las dos fuerzas que pretenden tomar el control y el poder de Palacio y del sillón de Pizarro, sean justamente con sus abstenciones las que le quitan el piso al premier cateriano y lo dejan fuera de juego, ¿no? Correcto. Eso no es casual, eso obviamente responde a una lógica distinta que no es la de la gobernabilidad del presidente Vizcarra. Evidentemente el mensaje es el presidente, usted pide tranquilidad, usted quiere salir tranquilo este año, que no lo molestemos, señor, sorry, eso no va a suceder. El mensaje es, usted nos sirve a partir de ahora como el elemento de diferenciarnos de lo que es, obviamente para los que van a ser los candidatos, el gobierno que no debe ser, para cambiarlo por el gobierno que debe ser. Entonces, si no lo tienen como referente, ¿a quién van a golpear? Correcto. Evidentemente tiene que ser el gobierno de turno. Entonces, si Vizcarra pretendía que iba a estar tranquilo su último año, como lo fue su discurso el 28 de julio, fue un discurso bastante evasivo y bastante, yo diría, desconectado de la realidad, ¿no? Para mi gusto, hay tres detalles que marcan esto claramente. Uno, cuando el presidente agarra y le cambia el nombre al Acuerdo Nacional y lo convierte en Pacto Perú, ¿no? Entonces, claro, trata de minimizarlo a 5 puntos, y muy bien, ¿no? Pero la pregunta es, lo hizo PPK al iniciar el gobierno, lo hizo cuando estaba a punto de salir, lo hizo Vizcarra al iniciar su gobierno, y lo vuelve a hacer ahora que siente que lo quieren sacar a patadas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es algo ya vaciado de contenido. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el Pacto Perú? ¿Con quién te vas a sentar? Un segundo elemento que me pareció clarísimo en el discurso fue cuando él, no sé si lo hice inconscientemente o no, dice, decreto que el Perú saldrá de la pandemia victorioso, ¿no? Como si definir que por decreto lograremos el éxito. Entonces eso te deja, hiperbólico, digamos, ¿no? Y el tercer elemento es cuando quiere o propone o postula que la modalidad de gobierno se convierta en la nueva modalidad de contratación para el desarrollo de infraestructura del país, ¿no? Con un claro mensaje a la construcción peruana, que es uno de los pilares de un desarrollo económico, una reactivación económica de, no me llames, nosotros te llamamos a través de los británicos, los coreanos o los que salgan elegidos. Esa renuncia a gobernar, a construir, a articular una economía propia y a reactivar la economía peruana, dándole la posibilidad de que otros sean los que deciden qué es lo que hay que hacer o las grandes obras que hay que hacer en el país, para mi gusto fueron 3 síntomas claros de evasión de la realidad, de desconexión, de ya saben que no me molesten, déjame tranquilo, ¿no? Y un gobernante no puede renunciar a gobernar. O sea, eso no puede ocurrir. Si aceptó, debió aceptarlo hasta el final, y sabe que hasta el último día que gobierna, cuando entrega la banda presidencial, tiene que seguir gobernando como, bueno, de un cachetadón, y no al aprobarle el voto de confianza, cateriano se lo han hecho saber, ¿no? Y el presidente ha tenido que reaccionar y, bueno, está bastante conciliador, ¿no? Sigue con el tono de, muchachos, pero pone esa dosis en el nuevo gabinete de Martos, de dejar a Martín Benavides, de dejar a María Antonieta Alba cuestionados claramente, donde es evidente que te lo están negociando. Ya no sé con qué intención, porque, o sea, cerrar el Congreso no lo puede cerrar. No lo puede cerrar. O sea, cualquier confrontación, el Congreso, si quiere, puede censurarle a un ministro cada semana y no pasa nada. Están en todo su derecho. Entonces, ya no sé a qué juego fino está dedicándose el Ejecutivo, porque si va a seguir peleando como si fuese esto una chócate la salida para ver cómo la jugamos al final del colegio, esa no es la forma en que hay que hacer política. La política es un tema de acuerdos, es un tema de administrar diversos intereses, y eso es algo también que se olvidan toda esa facción conservadora que vieron, y es una cosa que tengo que reconocer. Cateriano ha dejado en su discurso de casi 3 horas un primer documento, y después de mucho tiempo la derecha tiene
una hoja de ruta concreta de trabajo, de gestión pública. Después de mucho tiempo, Después ¿cierto? de mucho tiempo, algo bien orgánico, articulado, obviamente con sus vacíos y todo, pero que es un documento de trabajo con el cual hay que aprovechar. Curiosamente, el fujimorismo, con su voto a favor, debería... Inesperado, ¿no? Sí, debería apropiarse de ese documento, porque obviamente Cateriano ya está fuera de juego ahora. Ese es el documento de la derecha, del pensamiento político conservador peruano. Desde Víctor Andrés Belaúnde, que nunca logró, ¿no?, desde peruanidad, no veía un documento tan programático y tan bien diseñadito. La izquierda no lo tiene. El centro tampoco lo tiene, porque es tan diverso y tan, ¿cómo decirlo?, tan maleable, no sabes qué cosa es, que tampoco lo tiene. Sí, pues, bueno, la izquierda toda la vida ha pecado de indefinición, ¿no? Y de conflictos internos y de muchos complejos también. Te critican el modelo, ¿no? Te critican el modelo económico, neoliberal. No, y que hay que cambiar la Constitución. Y que hay que cambiar la Constitución, claro. Todo, pero la pregunta es, y tú le preguntas, ¿y cuál es la alternativa? ¿Cuál es tu modelo? No lo tienen. Claro. Pues. Es Ahora, volver al pasado, ¿no? Es interesante que lo toques porque eso me lleva al siguiente punto, ¿no? Porque es cierto, el modelo tiene que sustentarse, tiene que sostenerse y hay que reforzarlo y hay que ajustarlo. Pero, por ejemplo, la Constitución política te habla en el artículo 58 de que la economía social de mercado es la que impera en el país. Así es. Entonces, pero no lo vemos así tanto, porque es una economía de mercado muy ciega, muy salvaje, donde el componente de supervisión, por ejemplo, está muy venido a menos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que a veces desprestigian lo que debería ser un modelo realmente efectivo, ¿no es cierto?, y que alcance para todos. Hay que defender el modelo, pero hay que ajustarlo. Totalmente. O sea, el modelo colapsó, digamos, o llegó a su límite de incompetencia cuando fue incapaz de resolver un problema como el de la informalidad. Cuando el modelo no es capaz de incluir al 80% de la economía dentro del sistema, es un problema del modelo, evidentemente. Así es. Ahora yo incluso en think tanks de discusión postulo, oye, de repente lo que hay que hacer es pasar el 20% formal a la informalidad, porque la normalidad no es la formalidad. Exacto, entonces, ese conflicto se podría resolver de esa manera. Exacto, entonces vamos a pasar al 20% formal a la informalidad para que en un estándar nuevo empecemos a generar una dinámica en donde empiecen a funcionar. Pensamiento lateral, creativo, ¿no es cierto? Fuera de la caja. Pero es el ABC, ¿no? Digo, a quienes nos forman para hacer gestión política públicas, te forman para decir, si tienes un problema en la estructura, genera una estructura paralela y la vas reemplazando, la vas sustituyendo. Es el ABC. Ahora, sí, Juan Carlos. Sí, estamos con Juan Carlos Ruiz, vicepresidente ejecutivo de Pacific Edelman Affiliates, que es como se llama, así es. Estamos conversando sobre el contexto político. Y Juan Carlos, a ti no sé si te parece, ¿cómo hacer para conciliar, ¿no es cierto?, la sostenibilidad del modelo económico con todos los factores de distorsión que agrega el manejo de la pandemia, ¿no? Porque ¿cómo haces en este momento? Porque la gente lo que quiere es que le resuelvan el problema y que deje de tener miedo y que se resuelva, que la tasa de contagios no tenga esa velocidad que está teniendo, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo su economía doméstica, familiar, se pueda también sostener. ¿Cómo conciliar eso? A ver, mira, de hecho, no es un tema que esté resuelto y no es un tema que exista la respuesta de ningún país del mundo. Correcto. Es más, ningún país del mundo todavía tiene, digamos, la lámpara maravillosa que dices, acá está la respuesta y el modelo de solución. Estados Unidos ha caído 33%. O sea, los grandes son los que más sufrieron el alto impacto. Lo que pasa es que, claro, al estar más institucionalizados, logran ordenar mejor esas nuevas normas de conducta que hay que articular. En espacios como los latinoamericanos, donde no estamos tan institucionalizados y donde nuestros niveles educativos son precarios en muchos casos, impiden que una ley o una norma o una nueva regla de conducta se convierta rápidamente en un comportamiento social. Pero dicho eso, sí es posible hacer esta convivencia. Es decir, evidentemente vas a bajar la velocidad de la economía. Y tienes que asumir eso conscientemente. Vamos a bajar la velocidad de la economía para que pueda ser sostenible en el tiempo y pueda retomar su velocidad lo más rápido posible. No va a ser el próximo año. Es decir, hace unas 3 semanas con Escucha al Perú, que es una asociación de profesionales con los que estamos trabajando un proyecto de investigación en Pacific Edelman Afiliados acá en el Perú, lanzamos una primera encuesta que hicimos para Lima Metropolitana sobre el impacto COVID. ¿No? La llamamos los peruanos post-COVID, post-cuarentena, los limeños post-cuarentena.
Y una de las cosas que salía era que el impacto en ingresos y el impacto en empleo era tan alto en Lima. Lima, ni siquiera el país, era tan alto que la perspectiva no es que se iba a solucionar en 6 meses o en un año, sino que la perspectiva de recuperación, si se llevaba bien ordenadamente, nos debería tomar 2 o 3 años más, por lo menos. Exacto, sí. ¿Ya? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y hay que empezar a investigar y hay que empezar, digamos, a aterrizar todo esto, porque para tomar o para que definir políticas públicas que tengan resultados concretos, yo tengo que empezar a conocer cómo se da ese comportamiento económico a nivel micro. O sea, si algo ha fracasado en la famosa venta del modelo que hacían los gobernantes de los últimos 20 años o 30 años, digamos, ¿no? Que nos decían que el país puede ser un poco más el tigre de Latinoamérica, el Así crecimiento, éramos el los líderes claro, la mejor economía del así país. Es más, los de premiaban. la Alianza del nuestros Pacífico, sí. éramos el ejemplo. Nuestros ministros de Economía eran premiados internacionalmente por sus buen trabajo de campo, y de pronto, ¿cómo es posible que una economía que iba tan bien, supuestamente, que era tan sólida, es tan frágil con un virus como este, ¿no? Porque Claro. es la más impactada. Y los casi 70.000 millones de reserva que teníamos se vinieron abajo. Exacto. Entonces la pregunta de fondo no es un tema de cifras macro, pues. La microeconomía Esa es la que así realmente vale para entender cómo esos cambios de comportamiento sociales, económicos, políticos, Sí. empiezan a crear una red, y eso te lo digo como sociólogo además, Sí. una red de relaciones Sí, que sí. consolidan una sociedad. Así es. Y de ahí la gran pregunta histórica de siempre, que todo el mundo sabe, y la identidad nacional y la peruanidad. Bueno, es un proceso en construcción. Yo lo veo así, o sea, no son incompatibles. Si hay lamentablemente, un vacío, y tengo que decirlo, aunque me sigan odiando ahí en Palacio, pero lamentablemente la gente que está encargada de la comunicación de gobierno tiene serias deficiencias para poder comunicar con la población y conectar. Esto no es una campaña electoral, y eso es algo que deberían entender. O sea, Es que no pueden seguir haciendo que el presidente se comporte como si estuviese en campaña permanente. Eso es el gobernante. Eso es básico. La narrativa de campaña es diferente a la narrativa de gobierno. Exactamente. No Entonces, lo entienden. no le entienden, y no sé, o no lo quieren entender. O tal vez. ¿No? O sea, yo no creo que sean tontos. Lo que pasa es que creo que tienen que empezar a priorizar el interés colectivo de la sociedad y ponerse en modo ciudadano más que en modo candidato. Y es un tema al que tienen que renunciar. O sea, ya no tienen partido, no tienen bancada. O sea, si van a financiar o ayudar a alguien políticamente, defínalo ya. Pero las cosas claras y transparentes, porque la campaña ya empezó, ya está en marcha, ¿no? Yo te diría, no hay incompatibilidad. Martos me parece una buena opción para la coyuntura, porque es un estratega territorial. Como buena formación castrense, tiene la capacidad de manejar territorio, y es exactamente lo que hoy necesitamos. No es casual que ayer han estado discutiendo hasta tarde la propuesta que el MINSA le está haciendo a pedido de Martos de una estrategia de cuarentenas focalizadas incluso para Lima. Importante lo que dice Juan Carlos, porque eso también me lleva a decir lo siguiente, ¿no? Porque un gran componente responsable del aumento y de la velocidad de contagios y de la falta de gestión en este país ha sido la inoperancia o la falta de liderazgo de los gobiernos regionales. Es correcto. Es lo que ha pasado en Huánuco, en Arequipa, en otros sitios, en Quitos. Entonces, Martos podría servir mucho ahí. Y esto también nos lleva a otra reflexión. El fracaso absoluto de la regionalización, que era el instrumento de la descentralización. El proceso de descentralización. Así es, hemos pasado de llamar departamentos a regiones, y no existen regiones en este país. Es verdad. Por una serie de factores que tienen que ver también con raíces sociológicas. Sí, como claro, otros, entonces, claro, sin duda. ¿Cómo vamos a salir de eso? Es una muy buena pregunta, y no creo tener la respuesta correcta, pero puedo esbozar algo. Tenemos que empezar a desarrollar, digamos, una propuesta de desarrollos regionales que integren departamentos. Tenemos que empezar a romper esas mentalidades departamentales para empezar a convertirlas en bloques económicos, bloques sociales. Esos cacicazgos más mentales. Exactamente. Pero es como Lima, ¿no? O sea, ¿a ti te parece que Lima es gobernable con más de 30 alcaldes? Es un pensamiento feudal. Es feudal, exactamente. O sea, no estamos administrando el territorio como si fueran pequeños cacicazgos, y un cacicazgo general que es el Papa, ¿no?
¿qué te pasa? O sea, estamos en el siglo XXII, ¿no? Sí. Entonces, eso es un tema de trabajo de mentalidad, es un tema de trabajo conductual, es un tema de Claro. trabajo de comprensión de la realidad misma. Eso Mm. es educación. Educación, Eso así es educación. Entonces, yo diría que el gran proceso de regionalización en el Perú, de desarrollo de bloques, Sí. debe empezar por la educación. Porque tenemos que empezar a instalarle a la nueva generación que no vivimos, que no somos pues departamentalistas. No, pues, una estrategia debería ser también desaprender, ¿no? Hay que Exactamente. desaprender mucho. O sea, yo me tiraría Sí, abajo medio olvídate, currículo, ¿no? Tranquilamente, tranquilamente. Y volver a escribir la Tres historia del Perú. cuartos. Hay que volver a escribir la historia del Perú. Sí, La verdad es esa. Y ese sí es un trabajo que tienen que hacer los partidos políticos. es bacán, sí. Tienen que empezar a reconstruir la narrativa de la historia del Perú. Porque la narrativa de los últimos 30 años, lo único que está produciendo es derrotados. ¿no? Sí. O sea, a mí claro, mis amigos militares de las Fuerzas Armadas me dicen, ¿cómo vas a decir eso? Le digo, pero perdóname, pero ¿cómo es posible que en este país vanagloriemos o tengamos héroes que perdieron todas las guerras? O sea, todos nuestros Correcto. héroes perdieron. Así es. Y sin embargo los ensalzamos. Claro, entonces, ¿dónde están los héroes que ganaron? Que Sí, son sí, un sí. ejemplo a seguir. Todos, o sea, el ejemplo a seguir es tirarse del morro. El ejemplo a seguir es inmolarse en el monitor porque ya pues frente a 6 barcos chilenos no Sí, tenían pues, nada que hacer. Sí, pues. Yo no sé si ese es el ejemplo a seguir. En tal caso, siempre que lo cuestiono, salen mis amigos y me dicen, "Oye, no Para te mí pases". Cáceres fue mejor héroe que los otros. Y ¿eh? claro, hizo una chama más Claro. inteligente, pero bueno. y con mejor impacto. Pero hay que reconstruir la historia de Perú. Necesitamos, es decir, si mis amigos caviares no han logrado hacer, es escribir historias mucho más eficientes en términos de ser competitivos en el mundo. Sí, porque también muchos de ellos están ocupados, ¿no es cierto?, en inyectar una carga muy ideológica a los textos de textos de historia, ¿no? Sí, A los contenidos escolares. Y los científicos sociales universitarios. y los científicos en general partimos por un hecho concreto. Existen datos de la realidad. Puedes tener versiones de parte, porque cada vez que tú haces un análisis o una interpretación, de hecho estás haciendo una versión de parte. Es una interpretación. Ujú. Pero hay hechos concretos. Toda historia es parcial. Exactamente. Y relativa. Todo libro de historia es parcial. Sí, así es. Pero existen hechos, y en eso Pease era muy bueno, que tengo que reconocerlo. Por Mi supuesto. profesor Henry Pease. Henry le criticaban porque hacía estos compendios de hechos de historia larguísimos, inmensos, le decía que aburrido, ¿no? Pero ponía los hechos históricos sin análisis, sin interpretación, sí. para que las distintas fuentes jalaran Lo puedan hacer, su pues. versión de la historia, ¿no? Ahora, esto en el contexto preelectoral en el que estamos, porque este es un tramo bisagra, ¿no es cierto? Un régimen de salida, que lo que tienen que hacer es asegurar que se cumplan las elecciones, salir de la pandemia, reactivar la economía, pero eso también nos lleva a la crisis permanente. Cuando una crisis ya es permanente, ya es estructural, Ya no es crisis. ya no es coyuntura, ya no es crisis, ¿no? Entonces, la crisis de los partidos políticos, que es un tema del que se habla hace 30 años. Entonces, de estos bienes de alquiler, de estas, ¿cómo se llama? Qué sé yo, paquetes o envolturas que venden los que tienen inscripción electoral. Muchas veces se decía, hay que defender a los partidos políticos, pero también eso es una visión un poco, qué sé yo, revisionista, ¿no? Porque también las opciones independientes, las alianzas regionales o gremiales en los espacios fuera de Lima, son también opciones legítimas y válidas que no tienen por qué ser opuestas a los partidos políticos, sino más bien ser insumos para poderlos integrar a ellos. Es correcto. ¿Qué visión se puede tener en esas elecciones? Ahora, de hecho, la reforma política no sé a qué niveles llegue para esta elección que se viene, pero no era mala la idea de consolidar para el tema presidencial y congresal partidos nacionales que se integren a esos partidos regionales. Así es. No era mala la visión y en ese sentido permitió que se consoliden, Alianza por el Progreso, Acción Popular con su consolidación, a pesar de sus ¿no? De la forma como se pelean adentro y que tú no sabes qué facción, Se ¿no? están sacando los ojos. Se están sacando los ojos Sí, porque hay demasiada facción al interior, pero finalmente eso es parte del trabajo político. Entonces tienes APP, tienes Acción Popular, tienes Fuerza Popular, mal que bien. Claro, tiene un voto duro, ¿no? Claro, partidos nacionales, digamos, que saben que tienen que hacer alianzas regionales. Esa no es una mala idea en términos de ir consolidando una organización partidaria. Ujú. Los movimientos pequeños
pueden tener estas, yo sí creo que tienen que tener esos espacios locales y regionales. Creo que hay que disminuir la cantidad de espacios locales y regionales. Es decir, una verdadera reforma política en el país debe empezar a tener un manejo geopolítico del territorio. Así es, correcto. Y eso significa disminuir la cantidad de autoridades y para que concentremos presupuestos, eficiencia de gasto, Sí, sí, sí. talento, porque no es que, o sea, si tú tienes pues 8, 10 gobiernos locales en el mismo territorio, al mismo tiempo tienes al gobierno local provincial y encima tienes al gobierno regional, y todos se reparten al mismo talento que hay en el territorio. No es que estemos produciendo gestores públicos todo el día. Sí. Son muy malos. Hay una reforma de los gobiernos subnacionales que hay que hacer. Es que hay que hacer, pero a gritos. Entonces, partiendo por eso, los partidos políticos tienen que pensar a tener esa lógica. Yo creo que la salida va por ahí. De alguna manera se empezó a discutir en el Congreso anterior, el que cerró el señor Vizcarra. Eso estaba... Pero claro, no se planteó integralmente, se planteó por partes, ahí los intereses empezaron a ganar. Pero el camino creo que va por ahí si queremos consolidar partidos. Ahora hay que tener en cuenta también la irrupción, como ocurrió en esta última elección, ¿no?, de organizaciones como FREPAP o como todo el sur movilizado por Unión por el Perú, ¿no? Pero, Entonces, no nos olvidemos que el FREPAP tiene una larga historia de así política. es, pero por supuesto, sobre todo Así es, más allá del concepto religioso, que en este caso ellos no han en las separado. poblaciones fronterizas, ¿no? Exactamente. Ah. Pero su trayectoria política es No es de... nueva, no no, es nueva. para nada, es tan antigua como la Acción Popular Sí, y la... sí, sí. y la Pero digamos, ha cobrado protagonismo pues en Sí, esta claro, elección, ¿no? sí, Entonces, claro. y eso te da un capital político que hay que manejar y saber y con quién hay, usar. y además con quién hay que negociar. El gran error de Cateriano, que después se le sale en una entrevista, ¿no?, que lo tenía contenido, estos fanáticos Un error religiosos los político llama. impresionante, una torpeza total, ¿no? Cuando es una apuesta, si tú lo ves en términos políticos, es una apuesta agrarista, pues. Así es. Es una propuesta agrarista Es que legítima, tiene todo el legítima. derecho a expresarse políticamente, Incluso socialmente, en sus económicamente. propios términos. Por supuesto, No tienes por qué estar Acá no podemos impugnando discriminar. la narrativa de ellos o sus estilos. porque no podemos discriminar ningún tipo de pensamiento. Así Eso es, es parte ¿no? además de la condición liberal. Yo me considero un liberal Sí, sí, sí. en todo el sentido de la palabra, económico, político. Somos inclusivos. Exactamente, Claro. tenemos que ser inclusivos, si no, no somos liberales, si no estaríamos del lado conservador del espectro, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué es lo que esperas de la presentación del gabinete Martos este martes? Un plan acotado. O sea, de hecho, entiendo que lo que se le ha pedido es, ¿sabes qué? Plan acotado al tema sanitario, al tema de reactivación económica, ponle énfasis al pequeña empresa, porque es ahí donde está la plata floja, y el tema del proceso electoral. Que se dé y que el tema culmine Sí, pues. sin contratiempo. Y algo más a esos tres componentes que toca directamente a los ciudadanos, que es el tema de la seguridad. No sé, ahora él ha Correcto. dicho que se va a reunir, por ejemplo, en un Consejo de Estado con la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque hay un problema que es circular, es repetitivo, que tiene que ver con la captura de delincuentes, pero muchos fiscales simplemente lo dejan libres. Entonces el trabajo policial se pierde. Por eso es necesaria esa coordinación con la fiscal de la Nación para ver en qué otros términos se puede hacer un trabajo más efectivo, que además te dé una imagen política mucho mejor, ¿no? Y que es un problema de décadas, ¿no? De décadas. Evidente, ¿no? En eso creo que los anglosajones terminan siendo más eficientes en su manejo de la justicia, ¿no? O sea, Sí, su administración de la justicia es mucho más concreta y además involucra a la ciudadanía, cosa que con estos jurados de ciudadanos, que además tienen estudios y miles de estudios, no termina siendo ineficiente, termina siendo más eficiente incluso que dándole la facultad cuando es solo un juez como en nuestra jurisdicción. Es un componente que habría que considerar y el otro es... Este país siempre, bueno, yo me resisto a decirlo, pues claro, pues dicen que nuestra sociedad es una sociedad que necesita mano dura, ¿no? Y que necesita orden, ¿no? Tiene que ver con idiosincrasia, ¿no? En realidad tiene que ver con la educación, con un tema educativo. O sea, sociedades que no son orgánicas, que no están institucionalizadas, que no tienen claras las reglas de juego o el respeto a las reglas de juego, tienden a ser justamente dispersas, desordenadas, informales. Pero el peligro no es la informalidad. La formalidad se puede encauzar. El peligro, y eso es el principal problema, y es donde creo que Martos tiene que poner el foco, y ahí en trabajo con la justicia, es el mundo ilegal. Claro, así es. Una cosa es la informalidad, que es el no manejo, no respeto de la regla de juego, ¿no es cierto? O la evasión, o pasar por el costadito, pero que linda en una frontera muy cercana a lo que se llama el mundo ilegal criminal, en donde conscientemente tú agarras
y te organizas criminalmente para no ser parte del mundo formal y más bien enriquecerte y generar riqueza y generar todo un sistema, digamos, de administración, de poder, de dinero, Correcto. de todo tipo, fuera de la ley, al Y margen. en el tema de la minería ilegal eso también está muy presente. Funciona ¿no? tal cual. Claro. Son, Porque hay minería artesanal, digamos, ¿no? Y hay otra minería Y hay que es mine- ilegal y criminal. y además vinculada a mafias internacionales. Pero o sea, claro. el mundo de las mafias internacionales, del mundo ilegal, no son peruanas. Y cuyos aparatos de seguridad a veces son compartidos con los narcos. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Son los, Ahora. pero son los mismos. Sí, pues. Son lo mismo que narcotráfico, tráfico de personas, Sí, pues. tráfico de madera, Tráfico de productos. humano, de, sí, o sea, ahí hay todo un negocio Multidisciplinario. internacional que además termina a veces siendo mucho más eficiente e incluso desarrolla mayor innovación e inversión en tecnología que los propios estados. Correcto. Es increíble y no pagan impuestos, ¿no? Sí, pues. Se ahorran el Carlos. 18%. Realmente encantados de haberte tenido aquí porque estamos contribuyendo y aportando al análisis, vamos a decir de fondo, porque la gente ya se ha acostumbrado, se está democratizando hacia abajo con Sí. análisis muy superficiales, entonces hay que explicarle a la gente las cosas. Y acá se quedan todavía en el tintero muchos temas que vamos a conversar contigo próximamente. Juan Carlos Ruiz, Encantado. vicepresidente de Pacífica y del MAN, muchas gracias por estar presente. Dale, Javier. Gracias a ti Amigos. por la invitación.